En otro tema también, recordemos al pasado a la cordillera, en Argentina celebran también porque llegan los primeros 6 aviones F-16, los primeros aviones de combate argentinos que vienen a renovar la flota de combate después de casi una década que se fue de baja los últimos aviones Dash 3 y considerando que los aviones Skyhawk A4 que estaban en servicio prácticamente han tenido un servicio, una puesta en escena bastante escasa, con problemas obviamente de repuestos, problemas materiales, aviones que han tenido obviamente muy antiguos, ya tenían muy poca disponibilidad, así que esto les viene como anillo al dedo a los trasandinos, renuevan su poder aéreo después de bastante tiempo. Recordemos que es un proyecto que considera 24 aviones, más un avión más que solamente va a ser para tierra, para entrenamiento de personal de tierra, para ir obviamente práctica, para prepararse para un sistema de combate totalmente nuevo para los argentinos que va a implicar largos años de inversiones, largos años para acomodarlo, como nos pasó a nosotros acá en Chile cuando adoptamos los F-16 a principios de este siglo. Pero también tenemos otro tema en Argentina, pero no en este caso ni con política, ni con relaciones exteriores. Bueno, se tomó así relaciones exteriores, pero está vinculado básicamente a la economía porque ENAP firmó un acuerdo con un consorcio de empresas petroleras argentinas encabezados por YPF para comprar durante los próximos 8 años petróleo del proyecto trasandino de Vaca Muerta en el sur de Neuquén, un proyecto de gran escala que tienen los trasandinos en términos energéticos. Obviamente implica inversiones sustanciales. Los argentinos quieren eh, consolidar lo que va a ser no solamente el sistema de transporte de petróleo hacia el Pacífico, no para, implica no solamente para abastecer mercados chilenos, sino también poder salir eventualmente a otros mercados del Pacífico, bastante obviamente por ese lado, apuntar quizás a los grandes países de Australia, Nueva Zelanda en algún momento, que también tienen sus proyectos petroleros, pero ahí también hay temas de compatibilidad y otros países más, otros proyectos también en Asia. Argentina quiere obviamente abrir su mercado para su petróleo, que en este momento está bastante estancado ese proyecto, ha tenido muchos problemas legales y requiere bastante inversión. Es un proyecto bastante rico, pero también la forma en la cual se extrae el petróleo y el gas de la zona implica inversiones importantes, lo cual Argentina necesita cerrar contratos para ir desarrollando aún más este proyecto y, como decíamos, poder ampliar las capacidades de extracción. ¿Cuál es el problema para Chile? ¿O cuál podría ser eventualmente el problema para Chile? Desde NAP obviamente están bastante contentos con el proyecto, porque obviamente les implica poder ocupar aproximadamente el 35% de la cantidad de petróleo que están adquiriendo habitualmente. Y por otra parte, para ENAP implica poder ganar un cliente importante de cara a potencialmente esta exportación que está buscando Argentina, por la terminal que tiene en el puerto de San Vicente. Obviamente implicaría para ellos bastante costo, pagarlos obviamente los peajes, todo el tema de almacenamiento, de traspases, obviamente implicaría un buen negocio para ENAP. Pero ¿cuál es la duda que obviamente empieza a surgir acá por el lado de Chile? Recorremos las malas experiencias que ha tenido Chile en años anteriores, décadas anteriores, principalmente a principios de siglo, cuando se había firmado también un gran convenio, un gran acuerdo en la cual Argentina proveía de gas natural a Chile, que obviamente se hizo una gran inversión, se instalaron los ductos para traspasar la cordillera, principalmente en la zona sur de nuestro país, donde después se distribuía el resto del país, un proyecto importantísimo, cubría una parte importantísima del creciente consumo energético chileno en ese momento. Chile se está expandiendo bastante rápido el crecimiento, se instalaron grandes y amplias redes de gas natural a lo largo de todo el país, especialmente en la zona central, también para acceso industrial, acceso domiciliario, pero obviamente cuando llegó el gobierno de Néstor Kirchner, se pusieron también muchos problemas que venía arrastrando Argentina de desinversión en su propio país y terminó priorizando el mercado interno. Kirchner comenzó a recortar la provisión de gas natural a Chile, lo que empezó a crear bastantes tensiones diplomáticas. Kirchner con Lagos, a pesar de ser mandatarios de izquierda, bueno, Kirchner más bien populista que izquierda, pero más o menos andaban por esa misma línea, tuvieron bastantes choques por ese sentido y la economía chilena se resintió bastante y posteriormente, el año 2008, cuando Chile enfrenta una sequía bastante grave, el gobierno argentino también cortó el suministro de gas a Chile, creando una crisis bastante, o empeorando la crisis energética que teníamos en ese momento en el país, pero Chile sacó lecciones. En ese momento Chile empezó a desconfiar de este acceso del gas natural, del petróleo argentino, y empezó a buscar otras alternativas, y otro este sistema compras de gas natural en el extranjero para regasificarlo acá a nivel nacional. Obviamente fue una inversión bastante grande, no fue inmediata, tomó sus años, pero implicó a Chile entregarle una independencia energética que se hace un costo mayor, que lo que
que lo que tenían en los costos energéticos de los países vecinos, pero implicó una independencia energética y también implicó que Chile tomara también en serio, con mayor profundidad, otras alternativas energéticas. Y ha pasado aproximadamente ya 2 décadas de toda esta crisis con la energía con Argentina. Chile se ha transformado en el líder continental y también uno de los países más destacados a nivel mundial en lo que se refiere a la multiplicidad de fuentes energéticas. Ya no estamos hablando solamente de gas natural, no estamos hablando de la energía hidroeléctrica, la energía térmica, que obviamente ha ido bajando en su importancia en la matriz chilena, en la matriz energética chilena, pero también tenemos unas fuentes alternativas eólicas, solares, que han tenido bastante proyección. Insistimos, quizás son más caras, pero le han permitido a Chile tener una mayor independencia para poder considerar obviamente su desarrollo energético a nivel nacional y obviamente para tratar de darle mayor solidez al consumo energético, tanto residencial como industrial. ¿Qué sucede en este caso ahora? ENAP, que prácticamente compra la mayor parte, casi la totalidad de su producción petrolera antes de refinarla acá en Chile, y está firmando un contrato que implica más de un tercio de la cantidad de petróleo que procesa anualmente acá en Chile, en sus distintas refinerías a lo largo del país, lo que obviamente se ve como un pequeño peligro, quizás no pequeño, sino un gran peligro, tomando en cuenta la veleidad de lo que ha demostrado históricamente Argentina respecto a estas relaciones económicas con Chile. Ya hablamos recién, recorremos el tema con el gobierno de Kirchner, lo que sucedió en la primera década de este siglo, y obviamente acá en Chile muchos todavía no confían en esta estabilidad de que Argentina, más allá de los problemas políticos que pueda tener internos, vaya a cumplir a rajatabla lo que son los convenios económicos y que impliquen obviamente no cortar contratos que ya están firmados y que obviamente también implican castigos económicos y después implican una serie de temas de demandas internacionales, acuerdos bilaterales directos, son un montón de temas legales también que hay que ver. Recordemos también que este año, 2025, con un exceso también de bajas temperaturas que se produjeron en Argentina en pleno invierno, el gobierno argentino empezó a recortar suministros de gas natural y obviamente amenazó con recortar el suministro de gas natural a Chile. Un tema también que causó preocupación en las empresas energéticas nacionales, puso la alerta al gobierno, el gobierno debió mover sus hilos, empezó a negociar, empezó también a ejercer ciertas presiones hacia el otro lado de la cordillera para tratar obviamente de mantener estos contratos. Uno de repente puede entender las necesidades internas argentinas, pero también implica, estas firmas de contrato implican mantener ciertos acuerdos que no se pueden obviamente violar de la noche a la mañana, y estos anuncios repentinos obligan también obviamente al país a tomar medidas de emergencia, como por ejemplo tratar de comprar gas natural, en este caso a nivel internacional, lo que implica los costos de transporte y lo que implica encontrar proveedores que en ese momento tengan gas disponible para entregar a Chile, un tema que obviamente tampoco se va a cubrir de la noche a la mañana, sino que implica semanas, inclusive pueden ser meses, con todo lo que implica para el costo de la economía, un costo que el energético en Chile, que ya de por sí es alto, para obviamente la realidad regional, implica también subirlo bastante más y también castigos de multas, también por incumplimientos de contratos para las propias empresas que confían obviamente en el acuerdo firmado por el gobierno chileno con el gobierno argentino para estas provisiones que son avales de cierta forma de los acuerdos firmados por las empresas estatales o privadas de ambos países, por lo cual obviamente una llamada de atención, poner alerta, estar vigilando lo que va a ser este acuerdo importantísimo para ENAP. Si se cumple obviamente todo este periodo, para la ganancia para la petrolera estatal chilena va a ser bastante grande, las perspectivas también para poder convertirse en un intermediario la exportación de petróleo y gas argentino desde Vaca Muerta hacia mercados del Asia Pacífico también pueden ser bastante importantes, así que tampoco desmerecer ese lado, es un riesgo que se asume en cierto modo, pero también tenemos la mala experiencia de años anteriores, décadas anteriores, y también hace mucho tiempo, hace muy pocos meses también, con Argentina, de que los acuerdos claramente no tienen la validez total cuando se trata obviamente para ellos de defender el mercado interno, también más que muchas veces defender el mercado interno, poder defender eh, la propia la propia imagen del gobierno
de no ser capaz de poder proveer de los recursos energéticos a la población local, o por lo menos de aparecer como no ser capaz de hacerlo. Es un tema de imagen interna, o lo que hizo nuestro Kirchner en su momento en Argentina, literalmente se metió a Chile en el bolsillo, nos causó una tremenda crisis que los gobiernos chilenos, tratando de aplacar también, tampoco la escalaron en demasía, por lo menos no a nivel público. Después de mucho tiempo se ha hablado en algún momento algunas amenazas bastante fuertes que le habría proferido el presidente Lagos a Kirchner, justamente por este tema de la rebaja o corte de provisión energética, cosas que no todo se ha comprobado, pero más allá de eso, a nivel público es bien poco lo que se vio de acción chilena en cuanto a realmente presionar al gobierno trasandino para poder cumplir este acuerdo, por lo cual también de repente se puede dudar de que los gobiernos chilenos acá después sean capaces de presionar a Buenos Aires para hacer cumplir un acuerdo en caso que suceda cualquier imprevisto al otro lado de la cordillera, por lo cual obviamente, volvemos a decir, mirar con respeto, mirar con recelo este acuerdo, que podría poner eventualmente algún cierto peligro la independencia energética chilena. Y también obviamente, y como sucede en otras partes del mundo, el tema energético es utilizado como una herramienta política para poder cumplir ciertos aspectos. Argentina puede presionar a Chile en forma indirecta con temas energéticos para poder cumplir temas como, por ejemplo, lo que pueda suceder con las Islas Falkland, temas antárticos, temas de otros relacionamientos argentinos a nivel regional o a nivel mundial también, o algunas presiones por otras decisiones que pueda tomar Chile. No estamos diciendo que implique que prácticamente Buenos Aires va a dictar lo que haga, lo que disponga el gobierno chileno, pero simplemente sí puede mostrar cierta molestia, puede enviar ciertas señales para decirle, oigan, no tome ciertas decisiones porque acuérdense que tenemos este acuerdo, acuérdense que la llave la tenemos nosotros acá de este lado de la cordillera y puede suceder algún accidente, la cual nos obliga obviamente a tomar medidas y obliga obviamente a detener un flujo que para ustedes es estratégico. Nosotros podemos arreglarnos con unos cuantos ahorros, pero ustedes no pueden vivir sin energía. Eso puede ser un escenario hipotético, claramente, no estamos diciendo que vaya a suceder, pero es para tomar atención. Siempre en relaciones internacionales hay que estar mirando un poco más allá de lo que sucede, no solamente el papelito que se está firmando en este momento, sino que mirar en la puerta, qué sucede en la puerta que está detrás de la mesa donde está firmando el acuerdo, para ver finalmente qué es lo que se puede tejer, qué se está tejiendo en este tema, y qué es lo que puede suceder eventualmente a futuro con esto. Ojalá no suceda, pero como volvemos a decir, hay que estar preparado para ese tema. Bueno, acá es todo desde el Palacio Presidencial de La Moneda para Infogate, la otra cara de la moneda, el periodista Mario.